¿Qué tal, Vero? ¿Qué tal de fin de semana? Bien, todo bien, profe. Ya. Sí, ahora full cosas nomás porque como que todo el mundo quiere dejar todo listo antes de irse de vacaciones. Sí, señor, que verdad que se vienen las vacaciones ya, ¿no? Sí, Bueno, vamos a ver si tienen tiempo para llegar hoy. Demoré un par de minutitos más. sí, sí. Ahí está Scarlett. Ahí es que hoy vamos a cubrir el último ángulo que quiero compartirle. Vamos a hacer una suerte de recorrido para organizar y conectar los puntos. Y al final, si nos da tiempo, qué sé yo, abrir ahí los micrófonos y la pantalla para vernos y conversar un poquito en relación al cumplimiento o no de las expectativas que se tenían, si hay alguna sugerencia o propuesta que se quiera hacer o alguna duda que queramos aclarar antes de irnos, Perfecto. hasta que nos encontremos en el próximo módulo. ¿Van a hacer una segunda parte? ¿Viene una segunda No, parte? esa es la idea, pero todavía no está claro. Hay que organizarlo, pero está concebido y estructurado. El tema es ver dónde se cuela, dónde lo ponemos. Perfecto. ¿Y qué podríamos hacer nosotros, los estudiantes, para apoyar eso? Pancartas Ya, y salir a... No, perfecto. yo pienso que si ha resultado de interés los contenidos, pues hacer llegar eso a la dirección y proponer la continuidad. Porque como tú ves, esto es un sobrevuelo alrededor de los temas que permiten Sí, mucha mayor profundización, pero que no va en estos tiempos. La idea mía es poder hacer un recorrido que los dejara con una estructura más o menos bien armada, desde la que se puede entonces profundizar, pero que los deja con la capacidad de o de profundizar o de poner inmediatamente en práctica los contenidos, ¿no? Que es lo que perfecto. quiero dejar bien armadito hoy. Y la otra propuesta que quiero hacer es dejar un poquito tiempo más el grupo de WhatsApp Ya. para lo que pueda seguir en ruta, y yo voy a proponer la posibilidad de que tengamos algunos encuentros regulares vía Zoom o vía WhatsApp para practicar. No Hoy sería espectacular. sino para hacer alguna de las prácticas de meditación acompañándolo, ¿no? Sí, Y sí. facilitar que se vaya estructurando una cosa más regular y más ordenadita. Tengo que hablarlo con Carolina para ver si eso no rompe ningún protocolo, pero esa es la idea. Ya, súper, súper. Arranquemos entonces para que no se nos quede corto el tiempo. Déjenme empezar por aquí. La idea de hoy eh, eh, tiene la intención de enriquecer y complementar la que compartimos en la clase anterior. La clase anterior estaba centrada, si recuerdan, primero que todo en el tema de las estrategias tempranas de supervivencia, ¿verdad? Lo que llamamos los patrones reactivos. Y la idea es amplificar ahora en el universo de las interacciones sociales cuáles son los elementos que podemos destacar que inciden sobre el bienestar y la salud emocional o sobre su alteración. Esto es una declaración que habíamos compartido, que el tema de que este cerebro triuno que describimos, que tiene su base como el más temprano al cerebro reptiliano, y que esta estructura, estos ganglios basales y cerebros, tienen como tarea fundamental garantizar la supervivencia, y este desafío lo resuelve primero que todo a través del establecimiento de patrones reconocibles y su solución a través de respuestas dicotomizadas de sí y no. La familiaridad, el conocimiento del escenario por el que estamos atravesando suele identificarse por conocido como más seguro que aquello que no nos es familiar, que es desconocido y que por lo tanto se asocia casi de inmediato con una posible circunstancia amenazante o peligrosa o problemática. Paralelamente a esto, es
importante que reconozcamos que aquellos elementos que definen nuestro bienestar o malestar como ser social, nuestros logros, nuestros ingresos, nuestra educación, nuestra posición social, nuestro estatus y demás, tiene claramente que ver con la extensión, con la aplicación del modelo paradigmático reduccionista que distingue a lo que somos de lo que no somos. Piensen que para tener éxito necesariamente necesito contrastarlo con alguien que no lo tiene. Y por lo tanto inmediatamente se establece una separación entre lo que me define como exitoso y lo que me define como no exitoso. Y yo quiero pertenecer al grupo que cumple las características que definimos como asociadas al éxito y no al resto del grupo que no las cumple. Como mindset, como estructura interna del modo en que nosotros nos aproximamos a nuestras realidades, destaquemos que junto con aquel modelo que habíamos distinguido que se centraba en lo discreto, en lo discontinuo, en las diferencias, hay un mindset, hay una propuesta que se centra en resultados, porque con el foco en los resultados me es más fácil distinguir si he alcanzado aquellos valores a través de los cuales me defino como habiendo tenido éxito, me gradué, no me gradué, tengo el auto del año, no tengo el auto del año, conseguí el título, no conseguí el título. Inmediatamente se crea un sesgo dicotómico que me permite declarar con mayor claridad si los estamentos que espero alcanzar se han cumplido o no. Entonces aparece un mindset, una búsqueda, una exploración de la realidad que se enfoca en estos resultados que están a su vez asociados a una visión binaria o posicional de éxito versus fracaso. Este enfoque, como habías visto, como se centra en los atributos, establece que estos atributos son más o menos estáticos, son inmutables y que se vinculan con esta mirada fatalista y determinista, claramente vinculado al modelo reduccionista que presentamos. Junto a esto, es importante esta declaración de que la pertenencia, el vínculo, es una necesidad esencial. Recuerdan que era una de las dos necesidades que habíamos declarado en la clase anterior. Y esta identidad y esta pertenencia deriva de los grupos con los que estamos vinculados desde una etapa muy temprana de nuestras vidas. A partir de ahí empezamos a dividir los grupos con los que interactuamos como grupos internos y grupos externos. Internos son los grupos en los que tengo pertenencia, externos son los grupos con los que no tengo pertenencia, a los que no me vinculo. Con nuestros grupos internos, aquellos grupos a los que nos afiliamos, generamos sensaciones y sentimientos de conexión y seguridad. Esto capitaliza sobre lo que habíamos visto porque el grupo, dado que yo participo de él, me es más familiar, me es más conocido y por lo tanto es menos amenazante. Es muy importante además reconocer que en virtud de la pertenencia, de la cercanía, de la intimidad, del conocimiento y de la seguridad, estos grupos requieren un tratamiento no solo positivo y favorable, sino preferencial frente a otros grupos posibles. Nosotros encontramos resonancia y disfrutamos o gustamos más de aquellas personas que pertenecen a un grupo en el que tengo pertenencia, de personas que no pertenecen a los grupos con los que tengo vínculo. Fíjense que es muy interesante. Es muy frecuente que uno escuche, a mí todos los chinos me parecen iguales. Pues claro, uno tiene la idea de que los grupos extraños, distintos, desconocidos, externos, se homogenizan y tenemos un tratamiento más heterogeneizado, más individual y más diferenciado hacia los miembros de los grupos en los que pertenecemos. En el grupo familiar, en el grupo cercano, en el grupo de mi comunidad,
Yo distingo sin ninguna dificultad a Pedro de Juan y a María de Rosana, pero en el grupo externo es muy fácil que yo confunda a una persona con otra, porque no los distingo de la misma manera en virtud de esta homogeneidad que le ascribo al grupo con el que no tengo pertenencia, no tengo cercanía, no tengo vínculo. El tema que deriva de acá es muy relevante, porque como les puse, esto facilita el empleo de estereotipos y respuestas automáticas y generales que procuran minimizar la amenaza que asociamos con lo distinto y con lo desconocido. Esto puede extenderse al punto de generar conductas de indiferencia, rechazo o incluso agresividad hacia aquellos que yo percibo como el otro o los otros. Esto no ocurre, por supuesto, con la misma claridad al interior de mi grupo de pertenencia. El grupo a veces puede configurarse con criterios muy mínimos. En el caso de la familia, es obvio que la realidad, la necesidad de pertenencia es altamente relevante, pero hay otros grupos que se configuran con criterios que no son igualmente relevantes, pero la necesidad de pertenencia siempre es protagónica y por lo tanto, aunque sean de naturaleza transitoria, artificial y arbitraria, uno tiende a configurar grupos para distinguirlo de lo que el grupo no es y por lo tanto generar una sensación de seguridad dentro de este pequeño grupo parcial o momentáneo. En el contexto por ejemplo, de los estudios, yo hago una asociación con mi grupo de estudio, con mi clase, con mi año, con las personas que comparten el periodo de estudio, que probablemente no en todos los casos dura más allá del cierre del curso, pero durante este periodo es más relevante y es más probable que yo le pida ayuda a un compañero de mi aula que a uno que no conozco. Como les puse acá, toda línea que genera una distinción y una diferencia se convierte en una frontera que separa el grupo interno del externo y por lo tanto facilita el establecimiento de distinciones y de conductas diferenciales que separan cómo me comporto y cómo me conduzco dentro de mi grupo y cómo me comporto y conduzco en relación a un grupo definido como externo. Una vez que los grupos quedan configurados, aparecen elementos relevantísimos como la creación de estereotipos, que son las creencias que mantenemos acerca de los atributos o características de otra persona. Ya nosotros los identificamos como distintos y bajo aquel criterio que habíamos mencionado de homogeneidad, ahora yo establezco creencias y expectativas que derivan de considerar al grupo como un sistema homogéneo, en el que todos comparten atributos o características. Por eso uno suele decir, todos los chinos son así, todos los negros son así, todos los mapuches son de esta otra manera, todas las mujeres son aquí, porque en general el criterio que me permite configurar el grupo tiene un valor relevante en relación a mi percepción de la potencial amenaza a la supervivencia. Por lo tanto, yo establezco muchas veces conclusiones apresuradas frente a situaciones, eventos o personas desconocidas o ambiguas que son ambiguas en tanto que no participan ni pertenecen a mi grupo interno. Esto conduce, el estereotipo conduce a prejuicios, que son los sentimientos que derivan de estas creencias, de estas expectativas, de estos atributos que asociamos con el grupo externo, se derivan sentimientos que se traducen en actitudes y conductas diferenciales, que pueden ser implícitos, no evidentes, o que pueden ser inconscientes, no conscientes, pero que forman parte de mis conductas diferenciales hacia los miembros de los grupos que identifico como externos. Finalmente,
Estos estereotipos y estos prejuicios conducen a conductas discriminatorias que están asociadas a ese sistema de creencias y expectativas que yo tengo vinculado con el grupo que defino como externo. Por lo tanto, pueden haber conductas derogativas e incluso agresivas hacia grupos externos y sus miembros. Esto puede ser tan irrelevante como las discusiones y las batallas campales entre Colo-Colo y la U. Incluso si comparten el amor por un deporte común, esta sensación de pertenencia a una barra y a no la otra, conducen, como sabemos, a conductas y situaciones de muchísima violencia. Pero la conducta viene, así como partimos la semana pasada, describiendo estos modelos, estas estrategias que conducen a respuestas estereotipadas para garantizarme la supervivencia, en tanto que niño que se percibe amenazado, que percibe que sus necesidades no van a ser satisfechas. La naturaleza biopsicosocial de todos los seres humanos hacen que desde este punto de partida en que empezamos a ver el mundo sesgado, separado, desde la visión que nos ofrece nuestro sistema reptiliano, desde la visión que nos ofrece esta lente sesgada que deriva de mis estrategias reactivas, ahora esto se expresa en la interacción con otros seres humanos a través de la creación de grupos internos y externos y de relaciones estereotipadas que en el caso de mis relaciones con miembros de los grupos externos pueden estar claramente sesgadas por creencias inadecuadas, a veces implícitas y heredadas de mi propio grupo de pertenencia, que pueden conducir a relaciones agresivas, violentas o simplemente discriminatorias. Muchos de los elementos que contribuyen al modo en que nos definimos a nosotros mismos son atributos que heredamos de nuestros grupos de pertenencia. Nosotros no solo construimos, como habíamos visto la semana pasada, no solo construíamos parte de nuestra identidad en relación a nuestras memorias y nuestras estrategias tempranas de supervivencia, nuestros patrones reactivos, sino también a partir de los grupos de pertenencia y del ambiente en el que me formo. Mucho de lo que creemos de nosotros mismos, no solo de lo que creemos ser, sino de lo que creemos que podemos alcanzar o que no está a nuestro alcance, deriva de los atributos y de la mirada de la realidad que tienen los grupos de pertenencia. Esto puede ser desde la mirada nacional, la mirada racial, la mirada familiar, la mirada de cualquiera de mis grupos de pertenencia, comparte un grupo de atributos y algunos de ellos yo voy a incorporar como parte de mi propia percepción de identidad. Entonces, a ver. Nuevamente quiero insistir porque ahora vamos a verlo todo en conjunto, ¿verdad? O vamos a intentar, pero quiero retrotraerlos al hecho de por qué generamos el curso alrededor de la propuesta de la medicina china. Y la respuesta es porque nos ayuda a implementar una mirada que nos compele a describirnos con una lente que no es la reduccionista, sino que amplía mi capacidad para poder ver lo que hasta aquí he definido como distinto, como no tan distinto y por lo tanto como menos amenazante, porque estos prejuicios y estos estereotipos y estas conductas derogatorias o discriminatorias están asociados de que mi pertenencia a mi grupo y mi no pertenencia al grupo externo se generan desde una lente que prioriza y que exacerba la lente que nos separa y que nos diferencia. Por lo tanto, este modelo de oposición
cuando yo lo complemento con el modelo integrativo que hemos compartido, me permite distinguir cuáles de esas diferencias son nucleares, son esenciales y necesitan conservarse y actualizarse, y cuáles son heredadas sin que yo comprenda muy bien cuál es su rol, o incluso habiendo comprendido que ya no tiene un rol válido que cumplir, no alcanzo porque no tengo estos elementos para poder evaluarlo y actualizarlo. Entonces, haga la sumatoria de los elementos que yo recibo como memoria filogenética, la estructura de mi sistema nervioso central y su búsqueda de la garantía de mi supervivencia, los modelos reactivos que estructuré para garantizarme sobrevivencia en la infancia temprana y los grupos de pertenencia a los que me inscribo, todo eso ayuda a configurar mis decisiones, mis acciones y mi experiencia, genera esta lente que yo les decía, que está sesgada, que está teñida, y por lo tanto va configurando, como habíamos visto en el caso de los patrones reactivos, una realidad que estabiliza mis creencias acerca de ella. Solo cuando yo exploro una lente que me invita a expandir el modo en que me aproximo al registro y exploración de mi realidad, puedo reconfigurar, puedo actualizar, puedo modificar algunos de los componentes que me han tenido o que me han mantenido bloqueado en el modo de operar, de funcionar, de vincularme y de tomar decisiones que yo defino como mi manera. Entonces, en la medida que yo percibo los grupos externos como distintos y por distinto como opuesto, ajeno, amenazante, pues entonces los encuentros que se promueven desde esta mirada invita inmediatamente al conflicto, dado que yo me resisto a la propuesta que el otro trae en virtud de su desconocimiento, en virtud de su diferencia y en virtud, por lo tanto, de mi resistencia a esa diferencia. Se trata nada más que de un mecanismo de coping, de manejo de las circunstancias, que yo entiendo porque no sé mejor qué es la manera con la que tengo que operar para garantizarme la mayor tasa probabilística de salir adelante. Sin embargo, es evidente que la diferencia tiene beneficio en virtud a que no solo contribuye a la disminución de prejuicios y de conductas sociopáticas y problemáticas y violentas en el contacto con el otro, sino que en el encuentro de la mirada del otro, la mía se enriquece. En virtud de que yo pueda establecer un diálogo, no que necesariamente tenga obviamente que comenzar con el mismo grado de cercanía, intimidad, confianza y vínculo que el que tengo con los miembros de mis grupos internos. Pero yo puedo, desde la capacidad que tengo ahora de poder ver que no existe solo diferencia con el otro, sino que también hay múltiples puntos de contacto, yo puedo establecer instancias en las que ese diálogo es viable, particularmente si enfrentamos tareas comunes o si abordamos un diálogo centrado en temáticas donde no estamos evidentemente posicionados como adversarios. Si yo soy de la U y mi interlocutor es del Colo-Colo y hablamos de fútbol, es muy probable que terminemos agarrándonos por el cogote. Pero si hablamos de nuestros hijos y de lo feliz que queremos que sean, pues probablemente vamos a poder dialogar sin necesidad de tener que agarrarnos a trompones. Entonces, ¿hay beneficios en la diversidad? Obviamente que hay beneficios en la diversidad. Y desafíos también, porque en la medida que yo exacerbo la mirada de lo diferente como amenazante, entonces es muy probable que yo estreche los lazos, los vínculos y me mantenga más al interior de mi círculo de pertenencia, disminuyendo entonces la interacción social, disminuyendo entonces el contacto con los miembros de grupos externos y por lo tanto
incrementando ansiedad, temor y reactividad, que como vemos, resultan de la amenaza percibida que yo asocio a los miembros de los grupos externos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces, evidentemente, para poder establecer una estrategia que reduzca el universo de prejuicios con que opero, primero necesito saber que hay un complemento para el prejuicio, que no es la única conducta válida, y esto deriva de la comprensión de que existe una lente que complementa y enriquece a la lente reduccionista analítica que diferencia y que separa y que sesga, ¿no? Y es, primero que todo, el incremento con miembros de grupos externos, la creación de una identidad común por encima de las entidades que nos diferencian. Cuando hay un adversario que se percibe como común, entonces se estrechan y se disuelven las diferencias internas. Si hay una agresión percibida que venga de un tercer país, por ejemplo, las diferencias que yo encuentro con otro grupo de chilenos van a disminuir y nuestra chilenidad común va a ser prioritaria al encontrar un adversario común claramente definido y contra el que posicionarnos como miembros del mismo grupo interno de Chile. En la medida en que yo salgo de la mirada que anonimiza al otro, en la medida en que yo puedo pasar de general a específico y distinguir a esta persona no solo como el miembro del grupo externo que es, sino como un individuo que además de miembro del grupo externo tiene muchos otros atributos, algunos de los cuales yo incluso podría compartir, me es más fácil entonces cruzar la frontera y encontrarme con él en un entorno dialogante y colaborativo. Evidentemente, el encuentro de las excepciones a la regla para poder entonces decir, bueno, no todos los miembros de los grupos externos participan de los atributos que yo creía que todo el grupo tenía. Y por lo tanto yo puedo reemplazar mi conducta prejuiciosa con una que me permite hacer un análisis más punto a punto, más caso a caso. Otras estrategias, bueno, es esto, es la búsqueda de personas, miembros de los grupos con los cuales yo siento que tengo la mayor oposición, la mayor confrontación, la mayor diferencia, y ver que dentro de esos grupos hay miembros que evidentemente no cumplen los atributos con los que yo asocio al grupo. En la medida en que yo salto también del enfoque estático y centrado en resultados, sí o no, esto es esto y no es aquello, esto es de esta manera y no es de la otra, y transformo mi modus operandi a uno que incorpora una mirada más dinámica, centrada en procesos, la posibilidad de ver el cambio dentro de aquello que yo definí como estático se incrementa y por lo tanto se me abre la posibilidad de entender que tanto yo como los miembros de grupos distintos pueden transformar aquello con lo que yo lo identifico hoy en algo diferente. Y por supuesto, la necesaria exploración de lentes integrativas más anchas que aquellas con las que yo evalúo y exploro la realidad hoy. Aquí el punto central de fondo es que tan pronto como yo comprendo que mi lente puede incorporar componentes que hasta aquí no tenía y que lo que yo percibí como final está en proceso de transformarse y que lo que yo percibí como opuesto puede tener características que disminuyen esa oposición, pues toda la realidad de la que participo adquiere un potencial distinto, adquiere la capacidad de transformarse de una realidad confrontacional, adversarial,
de opuestos en una donde yo puedo encontrar elementos que nutren mi calidad de vida y mi experiencia vital. Finalmente, el estamento de fondo es esto, que en nuestra vida personal, nosotros estábamos hablando de regulación emocional, de la búsqueda de un espacio de bienestar emocional. Pero toma en cuenta, ahora lo vamos a ver cuando revisemos rapidito nuestras declaraciones alrededor del estrés. En la medida que yo identifico con la lente reduccionista toda la realidad que yo observo, la califico como competitiva, amenazante, confrontacional, opuesta a mí, a los míos y a mis intereses, pues mi relación con ella es de constante estrés. Y por lo tanto, lo que resulta de mi experiencia vital es una experiencia que está llena del potencial de la enfermedad, de la angustia, de la depresión y del malestar generalizado, incluso somatizado. De ahí la relevancia de insistir a través de los componentes que hemos compartido en la exploración de una lente que enriquece la manera en que yo registro, interpreto y decido sobre la base de mis conductas y mis realidades cotidianas. Entonces, lo que tenemos acá es que ese espacio repleto de estímulos estresores que vienen del ambiente, que pueden venir también de mi medio interno, yo tengo esta estructura biopsicosocial y por lo tengo una fisiología. En el caso de la respuesta al estrés, está mediada sobre todo por el cerebro reptiliano, que necesita ser equilibrado con la participación del neocórtex y de mi actividad nerviosa superior a través de la activación de la función reflexiva y de un proceso más eficiente de la toma de decisiones. También tengo participando de cada decisión y de cada interacción mis memorias, particularmente mis memorias tempranas y reactivas. Y finalmente, mi pertenencia a los grupos internos de hoy, desde los que yo extraigo un grupo de atributos que luego proyecto para identificar la realidad como amenazante o no. En la medida que el modelo desde el que participo es pasivo o agresivo, está centrado en la respuesta del cerebro reptiliano y está centrado en mis estrategias reactivas de la etapa temprana, pues entonces la realidad de la que participo y que contribuyo a crear es también cada vez más estresante, cada vez más problemática, cada vez más desafiante y por tanto cada vez más movilizadora de mi respuesta al estrés, con todo el deterioro progresivo que eso tiene. Entonces veamos, a partir de acá, veamos rapidito, no sé si tienen alguna pregunta de estos componentes que acabamos de ver, de esta dimensión más social, más interactiva. ¿Estamos bien hasta acá? Pero aquí es la única que veo. Ok. Entonces, rapidito, recordemos que lo que definíamos como estrés es una respuesta fisiológica y conductual asociada a una sensación general de amenaza o incompetencia o incapacidad para responder adecuadamente a desafíos o circunstancias. Hay una percepción de que hay una situación que me sobrepasa y con la que no puedo lidiar como lidio con otra. Habíamos definido dos tipos de estrés. El euestrés es el que me motiva, el que me desafía, pero me motiva. Y el distrés, que es el que yo siento que me sobrepasa y que me conduce a una sensación de insolvencia evidente. Recuerden que este proceso de la respuesta al estrés tiene un momento de registro a través de los 5 sentidos. Se activa la emoción en tanto que sistema de exploración de la realidad para determinar o conductas de atracción o de repulsión, de aproximación o de alejamiento.
el acceso a mis memorias asociativas para la búsqueda de un patrón que de alguna manera remede o refleje este por el que estoy atravesando, y finalmente la respuesta que mi cuerpo tiene frente a este estímulo, que puede ser de incremento de la tensión y del tono muscular, entre otras, como las que veremos en la diapositiva siguiente. Entonces tenemos una etapa en que yo identifico, hago el registro de lo que está ocurriendo, asocio eso con mi memoria, tanto las personales, las que heredé filogenéticamente y las que aprendí durante la infancia, para generar finalmente una respuesta adaptativa que no es exclusivamente muscular, sino también neurobioquímica. Recuerden que el efecto del estrés crónico genera los elementos que estamos tratando de aprender a regular: desorden mental, tensión muscular, respiración superficial, visión de túnel y secuestro de la razón, minimización de la activación del córtex prefrontal y por lo tanto de los procesos de la decisión racional y meditada. Esto puede conducir entonces finalmente a trastornos severos del ánimo, a trastornos del sueño, a trastornos metabólicos y digestivos, alteraciones de la microbiota, lo cual a su vez modifica y puede lesionar toda la neurobioquímica, y compromiso de la función inmune, que en el contexto de lo que estamos viviendo hoy es uno de los efectos que menos queremos que nos alcance. Entonces, es frente a este estrés crónico que estamos tratando de generar nuestra respuesta. Un elemento que se anexa es que esta sensación, que también proviene del modelo reduccionista, como que uno le asocia a una condición final a lo que está ocurriendo, donde yo siento que tengo muy pocos recursos, porque he activado desde mi memoria reactiva el modelo de víctima o de perseguidor. Hay una sensación de que no se puede hacer nada, y por lo tanto es muy similar a la fábula de la rana, que si uno pone en agua fría o agua tibia, no reacciona al incremento progresivo de la temperatura. Y cuando venimos a ver, están como estas ranitas aquí, en una situación en la que el agua empieza a calentarse, la ranita ya siente que la cosa está un poquito menos incómoda y finalmente termina lista para servir sin que haya respondido, a pesar de que las primeras señales estaban ahí, pero la sensación de ser víctima, el fatalismo educado que hemos convertido en nuestra manera de interpretar y participar de la realidad, nos conduce progresivamente a situaciones de mucho más difícil manejo. Pasemos entonces a hacer un pequeño recorrido de nuestros contenidos. Denme un minutito. Ok. ¿Estamos bien hasta acá? Cogemos impulso entonces. Ya está. Entonces, recuerde que habíamos partido definiendo nuestro pensamiento como la herencia filosófica y cultural del pensamiento griego, del atomismo de Demócrito, del pensamiento a partir del iluminismo, de la revolución industrial, con los pensamientos de Descartes, Bacon y Newton, que condujeron a los cismas del cuerpo y la mente, de la materia y la conciencia, de la ciencia y de la espiritualidad, ¿verdad? Este modelo, que definía y abordaba el estudio de los sistemas a partir de los atributos y propiedades de los elementos que lo componen, y por lo tanto hacer uso particular de una mirada analítica en la que requiere de definir el sistema y atributos como fundamentalmente estáticos, separado, y por lo tanto es una realidad que es discreta, que es discontinua, y que observamos particularmente a través de esta lente
que distingue estos componentes y trata de definirlos y explicarlos a partir de sus características individuales. Luego tenemos un modelo sistémico que lo complementa, que describe la realidad enfatizando las relaciones y las interacciones de los elementos componentes. Ya no son solo los elementos, sino las relaciones entre ellos. El sistema ahora, en vez de estudiar la mariposa o la flor, entiende que la mariposa y la flor son un sistema, que incluye luego a la planta que produjo la flor y a la tierra que nutrió la planta, y así el sistema crece en virtud de las relaciones evidentes que establecen los componentes que lo conforman. Y a partir de acá hay un énfasis de una mirada que sintetiza, que mantiene la visión siempre sobre el carácter esencialmente dinámico, continuo e interactivo de los elementos que participan del sistema que estoy estudiando. La mirada que nosotros propusimos, por supuesto, es una mirada que se eleva desde aquí y que incluye ambas posibles lentes. Nosotros presentamos primero un modelo reactivo que arranca de esta sensación de realidad separada y discreta, formada por elementos distintos que compiten, y donde encontramos que hay una ruta centrada, interpretada o referida a partir del mindset centrado en resultados, que es de síes y de noes, ¿verdad? Y que por lo tanto conduce a relaciones transitorias, utilitarias, competitivas. Este es el modelo que enfatiza la diferencia, la separación, la competitividad, la oposición entre los componentes que interactúan. Luego propusimos un modelo más proactivo en que cada uno de nosotros reconoce que ha estado usando una lente que separa, que ceja, que observa como si las cosas no cambiaran, ¿verdad? Que observa las cosas contenidas dentro de un sistema que no se modifica, y que si la aplicamos a partir de esta propuesta más proactiva para explorar qué más hay para leer en la realidad de la que participo, además de estos elementos discretos que distinguí hasta aquí, y eso me conduce entonces a un proceso más creativo, con propósito, más compasivo, más cooperador, más colaborador, más contributivo, y por lo tanto a una realidad donde ya no todo lo que ocurre se da desde una lente de oposición y de adversarios y de competencia, sino que se distingue una y otra alternativa, para llegar finalmente entonces a un momento en que yo puedo darme cuenta que esta lente sistémica puede integrarse con la lente reduccionista, y yo puedo ahora atar los cabos y vincular lo analítico y lo sintético, como tantas otras dicotomías resueltas hasta aquí como de síes y noes, de manera disyuntiva. Y yo puedo entonces sumar una lente que ve el proceso, pero que también ve los resultados. Sumar los atributos de mi sistema y de mi grupo interno con aquellos de los grupos externos. Sumar las necesidades de la humanidad y la naturaleza de la que la humanidad depende. Sumar el proceso de reflexión y de pensamiento con los procesos emocionales. Sumar el proceso de análisis con el proceso de síntesis, y el intuitivo con el de la razón, y encontrar que yo puedo tener un punto de referencia donde distingo los elementos que componen nuestras similitudes, y también distinguir aquellos que constituyen nuestras diferencias, para tomar en cuenta estos elementos a la hora de intervenir en una relación con el otro. Junto a esto, nosotros hicimos todo un recorrido a partir de esta otra mirada que proviene de la lente del pensamiento taoísta y la medicina tradicional china, y que comenzaba con esta distinción nuclear que consiste fundamentalmente en contemplar la realidad total como configurada alrededor de un solo elemento constitutivo, que denominábamos Qi,
y al que luego refinamos, hablando primero de yin y yang, asociando yin y yang no solo a atributos de elementos discretos, sino a categorías de cambio y movimiento. Así que la categoría misma de yin y yang ya incluye la mirada integrativa, en que yin y yang pueden ser atributos discretos, como cuando yo digo arriba y abajo, caliente y frío, delante y detrás, mujer y hombre. Aquí lo estoy empleando para hacer un discurso atributivo de los elementos que describo, y luego yo puedo decir que yin y yang son elementos que describen el movimiento o de expansión o de retracción o de elevación o descenso o de diferenciación o de homogenización. Todos estos cambios son descritos en virtud de esta dupla categorial, que luego expandimos para decir que el ser humano también participa de esta dinámica, está configurado también por este chi universal y que está, por lo tanto, conectado con el espacio cósmico y el espacio telúrico o terrestre o planetario del que participa. Y hablamos de unas redes de canales, Qin-Luo, que eran unas rutas tanto longitudinales de arriba abajo como transversales de la superficie a la profundidad, que facilitaban este proceso de conexión del individuo con el resto de la naturaleza y del individuo con el resto de la naturaleza y el cosmos que participamos. Y decíamos además que el chi tenía una organización como distinto, configurada a partir de distintos ritmos o frecuencias o longitudes de onda. Y decíamos que la frecuencia de más alta vibración era la conciencia, de modo tal que el estado de la conciencia es un estado altamente activo, altamente proactivo, altamente capacitado para modificar el status quo del sistema en el que esa conciencia se hace presente. Finalmente hablamos de Wuxian, de las 5 fases, para referirnos al hecho de que estos cambios de yin a yang y de yang a yin no se dan de manera inmediata, por encendido y apagado, sino que hay procesos que tienen distintos ritmos y ciclos, pero que conservan este carácter regular y cíclico. Y que además distintos procesos que vinculábamos con distintas etapas producían distintos resultados al interactuar entre sí. Y que por lo tanto la comprensión del momento del proceso en el que me ubico o del que participo me da un carácter predictivo que me permite operar con mayor conocimiento de causa en las condiciones o circunstancias de las que me estoy haciendo parte. Esto nos conducía entonces a un conjunto de elementos en virtud de percibirnos como chi y de la relevancia de regular y mantener este chi fluyendo adecuadamente dentro de sus ritmos y ciclos fisiológicos. Y para eso tenemos un grupo de componentes que participan de nuestras decisiones vitales cotidianas, desde los cuales podemos operar para regular la calidad y cantidad de nuestro chi vital. El primero es el elemento de la nutrición, de que les quiero presentar, que sin ánimo de ninguna dieta en particular, hay un grupo de criterios que son casi que transversales, del que casi que todos podemos participar para generar el más positivo impacto posible de los alimentos que consumimos. La nutrición desde esta mirada de la medicina china entonces debe aproximarse tanto como sea posible a lo natural, o sea, a comida, no procesado, no enlatado, no alimentos artificiales, que sea local, que sea estacional,
que sea heterogénea, que sea diversa. La medicina china no se centra en ningún grupo en particular, sino en ingresar equilibradamente todos los grupos. Que sea moderada, o sea, que la nutrición sea orientada al nutrirnos y no a vivir para comer. Y finalmente un componente que uno ve con mucha regularidad cuando uno vive o viaja a Asia, que es que la comida siempre es un evento social. No solo es social porque se comparte, sino que incluso los platos se comparten. Hay una mesa redonda alrededor de la cual nos sentamos y cada uno de nosotros no pide arroz chaufán y filete mongoliano con arrollados y guantán, sino que hay un menú compartido de que cada cual toma lo que le parece. Cuando se pide de lo que le gusta a todo el mundo y todo el mundo participa. Pero esto que es bastante difícil de hacer en Chile, no niega la posibilidad del almuerzo familiar de fin de semana o de la posibilidad de compartir, si es posible, o con un compañero de trabajo, o reunirme con mi esposo, con mis hijos para tomarnos un café, porque el espacio del nutrirnos con el otro nos ayuda a nutrir el vínculo que queremos proteger y redunda sin lugar a dudas en un chi vital individual de mayor calidad. A disminuir también de manera transversal el azúcar, tanto el azúcar añadida como los alimentos que traen edulcorantes y demás. Idealmente el gluten, porque conocemos su participación en procesos inflamatorios, lo que moviliza una gran cantidad de recursos que ahora no tenemos para movilizar nuestras defensas o nuestros recursos para reparar nuestras células y nuestros tejidos. Los procesados, que todos también comparten con el gluten la alta capacidad para generar inflamación, y las calorías vacías, que no cumplen ninguna otra función que entretenernos y generar inflamación y no nutrirnos para nada. Ojalá que la nutrición cumpla primero que todo la función que su nombre le atribuye. Luego, en términos de actividad y reposo, un elemento que aquí vamos a ver con claridad cuando aplicamos los distintos modelos. Si yo aplico el modelo reduccionista y el mindset centrado en resultados, ¿qué es lo que yo me digo? No, si no voy al gimnasio 1 hora, 3 veces en semana, no tiene sentido, porque estoy centrado en el resultado que le atribuyo al ir 3 veces 1 hora a levantar pesas al gimnasio. El modelo sistémico y el mindset centrado en proceso me dice algo distinto. Me dice que la regularidad es más relevante y que genera cambios más sustentables, más sostenibles, más progresivos, y que por lo tanto el primer minuto y el segundo minuto y el tercer minuto, que es lo único que puedo hacer hoy, tiene igual o mayor relevancia en tanto que voy configurando una disciplina que se va convirtiendo naturalmente en un hábito fácil de sostener y de sustentar. Entonces, si usted va a comenzar, y esto vale tanto para la actividad de tipo físico, para entrenarnos haciendo 1 minuto de calistenia, 1 minuto de plancha y abdominales, y luego 1,5 y luego 2, o para la puesta en práctica de las actividades que hemos compartido. Comenzar con 1, comenzar con 1,5, comenzar con 2 y sostener la práctica es la que nos garantiza que los resultados que están al final del proceso se obtengan. En relación al descanso, nuevamente calidad sobre cantidad. Es importante generar condiciones para que el descanso sea reparador, y para eso tenemos evidentemente la creación del ambiente apropiado, la eliminación de las luces azules y las pantallas, un periodo previo a, en fin. En la regulación emocional,
Bueno, los elementos que hemos compartido, la modificación de una actitud que nos extraiga del modelo de víctima o de perseguidor hacia un modelo adulto desde el cual contemplamos el modo en que habíamos estado operando, el desarrollo del estado de presencia a través de algunas de las técnicas que estudiamos y el espacio que nos vincula y que nos abre. Fíjense que todo esto tiene que ver con lo que habíamos visto en tanto que Chi como gestor de bienestar y salud. La idea de base central, la que nos permite concatenar todas estas ideas, es la de un espacio de apertura, expansión y reconexión. En la medida en que nos reconectamos, nuestro chi se vincula de manera más efectiva con el chi telúrico, con el chi de la naturaleza y con el chi del cosmos también. Y la resultante es un sistema transversalmente más sano. Esa conexión yo la refiero en estos 4 polos o pilares, un espacio que a través de la proactividad se centre en la búsqueda de un vehículo para nuestra expresión personal. Habitualmente estamos todos involucrados en tareas productivas y en trabajo que no están configurados alrededor de nuestras predisposiciones o de nuestras predilecciones, sino que hacemos lo que hay que hacer en vista a generar los ingresos necesarios para pagar las cuentas que hay que pagar. La idea es que ojalá a través del mindset de proceso no tienes que renunciar a tu trabajo de inmediato, pero sí puedes perfectamente ahora o tomar un curso online o ver un video de YouTube que te enseñe a hacer caligrafía o a pintar o a tocar guitarra o a lo que sea que te atraiga. Es muy relevante encontrar un espacio donde no estemos operando todo el tiempo reactivamente desde la sensación de carencia y de que nuestro único valor y rol se da a través de la posibilidad de generar el dinero para pagar las cuentas. Luego, un espacio de humildad que nos permite reconocer la grandiosidad, el milagro y la belleza de la vida, y que por lo tanto nos oriente hacia un espacio interno de humildad que se vaya alejando progresivamente de la soberbia y de la arrogancia, y que nos conduzca hacia una mirada, aunque sea exploratoria, de la posibilidad de una fuente creadora de la belleza y del bien y de la bondad y de esos atributos universales que se asocian a la virtud y a la posibilidad de tener una vida que es buena de vivir, incluso mientras todavía no he conseguido los ingresos que imagino, o la casa que sueño, o en fin, aquellos elementos centrados en resultados que yo he definido hasta aquí como mis deseos más relevantes. La aproximación a la naturaleza, la capacidad para apreciar los ciclos naturales y la belleza que perdemos de vista cuando nos pasamos el día metido entre 4 paredes, no importa si es una salidita ya que estamos en Santiago, al Cajón del Maipo, o en fin, a la costa, pero la idea es salir un momento del espacio y tocar un poquito la tierra. Si podemos, bueno, nuestra macetita, nuestra flor, nuestro gato, nuestro perro, nuestro jardín, nuestro patio, nuestras verduras o cualquier elemento que nos ayude a participar de algo que no sea todo cemento y acero. Y finalmente un espacio proactivo también, respetuoso y también cuidadoso, protegido y seguro hacia el otro, a través de un espacio de servicio o de contacto o de reconocimiento o simplemente de una sonrisa con la persona con la que nos cruzamos, de modo que recordemos que no estamos solos y que participamos de un grupo, evidente o no, y que en la medida en que más miembros de cada grupo puedan estar en condiciones de sonreír y de actuar proactivamente de manera empática y servicial hacia el otro, pues ese bienestar nos alcanza ineludiblemente.
Cerrando entonces, llegando al final, recordemos que las estrategias asociadas a la regulación del chi, a la disminución de la posibilidad de que nuestro chi se estanque o se desborde, asociado a la posibilidad de que neutralicemos los modelos reactivos con los que operamos desde nuestra infancia, asociados a la posibilidad de integrar una visión más integrativa que nos ayude a participar de manera más proactiva y sana en nuestra realidad. Tenemos estrategias que se centran fundamentalmente en el acceso al presente, en extraer nuestra mente de su modo reactivo, centrado en la interpretación de la realidad que observo como constantemente amenazante, la formación de la atención para poder acceder al presente, la habitación del cuerpo y la regulación de la respiración, que nuevamente me ayudan con cada una de estas tareas a aproximarme al momento desde el que puedo activar mi neocorte, o sea, mi cerebro pensante, mi cerebro que puede procesar una realidad más ancha y más profunda de las que comparto hoy. Y finalmente, la idea de apertura y cierre que compartimos en las dos últimas técnicas es que están vinculadas con esta noción de expandirnos, de dejar de percibirnos atrapados en una celda, en un espacio cerrado que más se parece a una tumba que a una fortaleza. Recuerden que a lo largo de las clases fuimos compartiendo la aproximación a la respiración consciente. Recuerden, al respirar, al inspirar, al exhalar, me voy haciendo consciente de el espacio de mi respiración y progresivamente esta se va haciendo más profunda, más regular. Aquí no quedó, parece, la técnica de la presencia activa, que consistía, recuerden, en tomar contacto con mi cuerpo y por lo tanto participar de un espacio de presencia, dado que el cuerpo solo puedo accederlo y percibirlo en este momento. La respiración de integración y la respiración cuadrada, otras dos estrategias. La respiración cuadrada es la que incluía el espacio activo de las pausas, y la respiración de integración fue la que construimos con la imaginería asociada a los roles de los tres tantien, uno centrado en la acción y en la generosidad, otro asociado a la idea de nutrición, de afecto, de empatía y de gratitud, y la tercera asociada a la idea de claridad, de inmensidad, de infinitud y también de humildad. Esos tres espacios también configuran un espacio donde progresivamente se va conectando tanto la idea de presencia como la idea de apertura y cierre. Compartimos también la idea de Wu Ji, la posición en la que regulábamos todos los elementos de nuestra estructura y actitud corporal, que va a contribuir de todas maneras a la disolución de los patrones reactivos que, como habíamos hablado, a través de los procesos de tensión temprana, a través de los procesos de nuestra primera infancia, estos patrones reactivos se fueron estabilizando en estructuras y patrones motores que se traducen a su vez en tensión o lasitud de grupos musculares particulares, y con la práctica del Wu Ji esos espacios se van disolviendo y nuestra postura adquiere el volumen y la integración que se supone que tengamos. Lo mismo con el espacio de Qigong, donde conectamos atención, regulación de la estructura corporal y también regulación de nuestra respiración, con lo que tenemos ahí un recurso donde se integran varias de nuestras estrategias descritas previamente.
Finalmente, la meditación meta, que nos ayudaba a educar nuevamente nuestra empatía, pasando de un proceso de apreciación y de deseo de las mejores experiencias vitales, no solo para mí mismo, sino también para los miembros de mi grupo interno, y luego ir haciendo extensión de esta mirada hacia los miembros de los grupos externos. Y la última que compartimos fue también esta meditación de tomar y recibir, en la que participábamos de un proceso activo en el que reconocíamos nuestra capacidad para integrarnos con el otro y con su dolor y sufrimiento, y orientarnos proactivamente hacia la participación en su disolución. Este fue el universo técnico que compartimos, asociado a las estrategias, asociado a los primeros principios que estuvimos describiendo anteriormente. Así que solo me queda proponerle que cualquier intento que hagan de poner en práctica alguna de estas disciplinas o de profundizar en estos contenidos, lo haga con estos que son criterios pedagógicos actuales y universales, donde es evidente que necesitamos de una mirada inquisitiva, donde me pregunto no solo qué, sino por qué, para qué y cómo, y el proceso de hacer las preguntas activas elimina la posibilidad de que yo reaccione emotivamente y diga, no, esto no puede funcionar, o no, esto es muy complicado, o no, esto de ninguna manera es para mí, o cualquiera de esos otros criterios que están centrados en respuestas reactivas e estereotipadas, que son la negación precisamente del modelo integrativo que hemos compartido. Entonces, lo inquisitivo y lo reflexivo se conectan, uno para hacer las preguntas, el otro para explorar activamente posibles respuestas. Y lo colaborativo implica la posibilidad de que se conecten entre sí, o que se conecten entre sí y o con su profesor, de manera que las dudas puedan salvarse, porque a lo mejor uno tiene la disposición para hacer las preguntas, pero no sabe exactamente cómo explorar las posibles respuestas, y por lo tanto el enfoque colaborativo con otro, con un compañero o el profesor, permite dilucidar un poco cuáles pueden ser los posibles pasos siguientes. Así que los invito a que esta como última mirada, para que el proceso que viene ahora, lo que sigue a continuación, no se les haga innecesariamente cuesta arriba, sino que simplemente lo puedan hacer así. Ok, este proceso no lo entiendo bien, ¿qué preguntas tengo que hacer aquí? ¿Qué es lo que no entiendo? No entiendo cómo se hace, no entiendo por qué lo hago, no entiendo para qué lo hago, no entiendo qué puedo esperar al hacerlo. Todas esas son preguntas absolutamente válidas, porque no se espere que las respuestas que hemos propuesto se hayan integrado ya, o que resulten completamente satisfactorias en virtud de las experiencias únicas que cada uno de ustedes puede haber tenido. El proceso reflexivo también puede ser complejo. ¿Dónde lo busco? Encontré muchas cosas en internet. ¿Cómo discrimino? ¿Cómo dilucido? ¿Qué me leo? Bueno, entonces uso el espacio colaborativo y pregunto, oye, ¿y ustedes qué encontraron y qué buscaron y qué vieron? O el profesor, ¿qué sugiere, qué propone? ¿Por dónde le entramos? Esos elementos nos van a conducir indefectiblemente a una exploración mucho más rica en resultados, no solo más válidos, sino más viables, más aplicables. Finalmente, frente a la ausencia de disposición para cualquiera de estas propuestas, los invito a hacerse la pregunta que conecta tanto a Sun Tzu y el arte de la guerra en China con el oráculo de Delfos, que es ¿quién soy yo? Nótese que muchos de los elementos que nosotros utilizamos para definirnos son los espacios que derivan de mis memorias, de mi memoria grupal, de mi memoria temprana, de mis grupos internos, ¿verdad? Yo soy chileno, yo soy
ingeniero, yo me llamo Juan, pero probablemente tu experiencia vital sería, si tienes otro pasaporte o si te llamaran John en vez de Juan o Peter en vez de Pedro, no cambiaría de manera esencial. Y la pregunta ¿quién soy yo? Nos lleva inmediatamente a descartar estas capas más superficiales de la cebolla y conducirnos progresivamente hacia un espacio que indefectiblemente nos va a llevar a una experiencia vital mucho más rica, mucho más feliz. Así que, habiendo llegado hasta aquí, quiero dejarlos con la imagen de una ranita que se dio cuenta que estaba en un agua que parece que se va calentando y que podría no ser demasiado cómoda y que decide saltar, y al hacerlo pues se encuentra una ruta en una lagunita feliz con su loto y su corazón completamente activo y expandido. Así que ahora me gustaría en estos últimos minutos, ya que somos tan poquitos, si les parece, si tienen algo, pues que abramos los micrófonos y ponemos la cámara si quieren y compartimos un par de preguntas, compartimos un par de criterios. Sobre todo a mí me gustaría, ojalá, que me retroalimenten en relación de lo siguiente. El curso cumplió sus expectativas, no las cumplió. Se quedaron con preguntas que les hubiera gustado haber visto resueltas, pero que no se tocaron. Les pareció interesante, viable. Me encantaría escucharlos un poquito, pero si no tienen ganas, no pasa nada. Entiendo, como en el resto de las ocasiones, y nos despedimos con todos los deseos del mundo, que tengan un 2022 muy feliz y que ojalá nos veamos pronto para algún que otro curso por ahí. Cuéntenme entonces lo que se les ocurra. Este espacio es de ustedes, ya que no las he visto mucho en el curso. Bueno, estos minutitos finales antes de decirnos chao. Si les gustaría, si no, pues no, y no pasa nada. Profe, Sí. muy cortito como para aprovechar la oportunidad. En primer lugar, dar las gracias por el curso. A mí, muy cortito para escuchar a Berlica y a Scarlett, a mí el curso como que amplió mi expectativa, ¿ya? Muy cortito, le cuento. Yo he practicado yoga y meditación durante 10 años, por lo tanto, varios de los contenidos que usted fue pasando me ayudaron a comprender mucho mejor el sentido de las cosas. Como que esto me amplió mucho más la perspectiva. Y en lo personal, estoy como viviendo muchos procesos como de deconstrucción de muchos paradigmas reduccionistas, ¿ya? Y en lo laboral también trabajo mucho como el tema de romper paradigmas, porque estoy trabajando como en el tema de las diversidades sexogenéricas. Entonces es impresionante como todo lo que fuimos viendo en clase y esta síntesis de esta última clase es como que todo, como dice por ahí Salfate, todo calza, pollo. Todo va calzando, ¿ya? Lo único que eché de menos, porque como son tantos los contenidos, así que me quedé súper contenta con lo que dijo al inicio de esta clase, así que si tenemos que ir a hacer pancartas fuera del Confucio, yo lo voy a ir a hacer, en términos de poder seguir una segunda versión del curso y poder practicar más los ejercicios. Eso como que siento que a mí en lo personal me faltó, independiente que muchos de los ejercicios que hago en la mañana, que ya lo hacía de antes, los fui incorporando ahora. Los fui incorporando y lo hago como la rutina diaria, porque esto tampoco tiene que ser una cosa como de cantidad ni que le ponga un horario, sino que al levantarme en la mañana fui agregando más ejercicios. Después me fui haciendo más consciente de las respiraciones. Entonces el cuadernito que me armé lo quiero ir como practicando mucho más para que esto en el fondo sea parte de la rutina diaria. Súper. Pero me hizo mucho sentido el curso. Muchas gracias. Un momentito sin ánimo de interrumpirte. Esa es la idea que yo te había conversado al principio de la clase de hoy, que lo que voy a proponer es que ojalá articulemos ahí un ratito, una vez en semana
o 2 veces en semana para que vayamos compartiendo las técnicas, que las hagamos, porque yo sé que algunas, como el Qigong mismo, probablemente se hace hasta arriba, hacerlo solo al principio, y si lo compartimos y me ven y lo hacemos juntos, seguro que ese miedo se va rápido y después ya les queda instalado. Así que la invitación que voy a hacer es a que podamos disponer. Yo no sé si eso corresponde o no, porque no sé cuáles son los términos de la universidad, pero cuenta con que lo voy a proponer y después lo concertamos con ustedes para que sea en horario que les resulten viables. Pero eso va de todas maneras, a mí me queda clarísimo que es en este formato para poder llegar a un curso cerrado que alcanza a ver estas cosas, se nos hace corto. Finalmente se hace corto y necesitaríamos más tiempo para que la práctica adquiera un poquito más de protagonismo. Pero el tema es que si no configuramos el lenguaje, entonces no entiendes por qué lo hace y no tiene sentido otra cosa mecánica más. Y por eso es que yo le di énfasis a ojalá compartir las comprensiones, los principios primero Sí. y luego compartir las técnicas. Sí. Pero sí. vamos A mí me hicieron mucho sentido todos los contenidos de las clases. Para cosas que ya hacía de antes, pero que no sabía el fundamento. Entonces ahora como que se me fue al mismo tiempo, cerrándose el círculo, pero ampliándose y abriéndose al mismo tiempo. Así tiene que ser. Sí. Y el lenguaje les pareció inteligible, se entiende lo que vamos hablando. Sí, igual hay algunas cosas que yo tendría que volver a revisar las grabaciones, tomé nota, hay cosas que para mí fueron así, que nunca las había visto y las primeras clases eran como, para mí fueron más complejas. Sí, sí. Pero al ir ejercitando y al ir complementando con las clases siguientes, se me fue ampliando el panorama. Sí. Pero el lenguaje, la manera de presentarlo, sienten que se ataron los cabos, que cuando revisaron encontraron los cabos atados los acentos puestos y las tildes puestas, encontraron que se cerraron los círculos. Sí. No sé qué dicen las chiquillas. Cuenten. Ya no les puedo poner nota, así que digan lo que se les antoja ahí. Scarlett, ¿empiezas tú? ¿Empieza yo? Ah. Dale. A mí me gustó mucho. La verdad también como comentaba la compañera, las primeras clases fueron complejas. Como que yo decía, como que no entiendo mucho. Tengo que volver a ver la clase para poder entender. Pero ya cuando se empezó como a relacionar con cosas más cotidianas que son para todos, como la regulación emocional y las técnicas y todas estas formas que tenemos al alcance de uno sentarse o de ponerse de pie y decir, bueno, ahora me voy a concentrar en respirar, en ponerme atención. Me hizo mucho sentido y también el cambio porque estamos acostumbrados a este modelo biomédico reduccionista en el que solamente, y en la universidad sobre todo, en nuestra carrera que es fonoaudiología, vemos harto eso también, de cambiar ese paradigma a un paradigma más integral. Y fue interesante conocer otra mirada de la medicina, como de la medicina china. Muy interesante. Ya pues. Ahora queda el trabajo. Me gustaría mucho eso de poder practicar, porque a veces, como por iniciativa propia, no surge mucho. Se hace Pero difícil. si uno tiene un grupo en el que no digo, bueno, a tal hora nos vamos a conectar, yo me conectaría, así que cuenten conmigo. Cuando uno intenta el cambio es que se da cuenta de cuán estereotipados están nuestros días, cuán estructurados están nuestros días. En el momento en que uno quiere hacer una modificación es donde se le traba el paraguas al más pinto de la mano. Así que yo voy a insistir de verdad y ahí nos ponemos de acuerdo entre los que seamos. Cuénteme, Scarlett.
Bueno, yo en lo personal comparto las opiniones de Verónica y de Berlica. Al principio igual me costó, como dijo Berlica, implementar las cosas, fue como raro. Yo dije, no, esto no es para mí porque Miren el igual fue profesor, como el otro profesor. algo extraño, fue difícil. Ay, qué bonito el profesor Territo. Se llama Pero- Bruce, como Bruce Lee. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Bruce, como Bruce Lee. Ay, qué lindo. Ya, chay. Cuéntame, cuéntame. Pero igual después ya no me costó tanto y me gustaba mucho lo que hacíamos, los ejercicios. El poder implementar la respiración no se me hizo tan complicado porque yo hacía yoga, así que como que eso se me dio bien, pero a veces igual me costaba un poco la concentración o más me pasaba que me relajaba mucho y me daba tutito pero no, súper bien, profe, yo estoy súper feliz con lo que realizamos en conjunto. Fue súper bueno el curso y también me gustaría unirme a las prácticas para poder hacerlo más seguido igual y beneficiarme de eso. De todas maneras, de todas maneras. La verdad es que esta no es la vez que yo enseño contenido de este tipo, no el mismo curso, pero contenido de este orden en escenario de universidades occidentales. Y se hace al principio cuesta arriba porque tienes que presentar un lenguaje que no es aquel con que el estudiante se aproxima y que no tienes manera de utilizarlo para conversar hasta que lo educas. Es como que tú llegues a hablar literalmente sánscrito. Hasta que no aprendes el vocabulario, no puedes hacer una oración, aunque sea para pedir un vaso de agua. Es exactamente lo mismo, es un lenguaje en el que tú tienes como interlocutor una persona que parte de un grupo de contenidos mentales que son distintos a los que estás tratando de presentar. Entonces, es muy cuesta arriba la primera parte. Yo sigo rumiando y dándole vuelta a ver dónde se puede cambiar alguna pieza por otra, pero se me ha hecho también complejo. Así que no piensen que es un problema particular de ustedes, es algo con lo que me he encontrado varias veces. Así que nada, quedemos en eso y a través del grupo de WhatsApp yo les hago saber las propuestas a partir de lo que me responda la U y ojalá, pero ojalá a la brevedad nos encontramos y nos ponemos en ruta. Vamos a ir probablemente haciendo ciclos de las distintas técnicas para que las prueban todas y las practiquen todas. Y luego como grupo ahí consensuamos qué nos parece más interesante y ojalá podamos estructurar entonces una práctica regular. Así que bueno, si no tenemos más comentarios, las dejo hasta aquí y nos vemos pronto, en principio en el WhatsApp y si no en alguna otra instancia que se nos arme por ahí en el año. Cualquier pregunta que surja, recuerden el enfoque colaborativo. No duden de escribirme, mandarme un mensajito, porque ahí vamos a estar. Muchas gracias por todo. Gracias por venir hoy. Muchas gracias. No hay de qué a ustedes. Gracias Chao, por chao. todo, profe. Chao, compañeritas. Chao. Gracias por todo, Chao. profe. Chao, compañeras. Gracias, profe. Chao. Se pasó. Chao, Gracias. chao. Chao, chao.